A continuación, en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente, como todos los jueves, a las 21 horas en este programa, Aquí y Ahora Salud. Como estuvimos advirtiendo durante toda la semana, el tema de hoy va a ser diabetes, concretamente lo que tiene que ver con toda la educación para el paciente diabético. Y para ello contamos con hoy dos excelentes invitadas, la licenciada Rosa Cabrera. Ella es licenciada en enfermería, educadora en diabetes, y la doctora María Laura Tebay, ella es especialista en medicina general y familiar y se dedica mucho a la diabetes, por eso está acá con nosotros y nos va a ayudar a charlar. Concretamente íbamos a tratar de enfocar el tema en lo particular de la educación del paciente diabético. Hemos elegido este tema para hoy porque consideramos que la diabetes es muy importante por varios motivos. El principal, por el número creciente de diabéticos, ¿no? En segundo lugar, porque este número creciente de diabéticos viene de alguna manera apalancado por el número creciente de obesos, que en algún momento de su vida van a terminar siendo diabéticos, y hoy por hoy existe una epidemia de la obesidad y por eso vamos a terminar en una epidemia de diabetes. Y en tercer lugar, diría yo, porque hay, creo yo, una clara falta de medidas de prevención que tengan que ver con políticas a largo plazo y políticas fuertes de salud a largo plazo que tengan que ver con la prevención en diabetes, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento o de la contención del paciente diabético, nosotros tenemos en el hospital un programa que es el Hospital Procordia, del cual repetidamente hablamos acá y que de alguna manera aborda la problemática del paciente diabético, pero fundamentalmente desde un punto de vista de la curación o del tratamiento del paciente diabético, con bastante poco hincapié en lo que es la prevención, porque de hecho no existen. Lo vamos a preguntar acá a nuestros invitados de hoy qué opinan al respecto, pero que no existen programas fuertes de salud que trabajen en la prevención primaria de este problema que es la diabetes. Así que bueno, doctora, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Dijimos, bueno, primero su opinión, ¿qué piensan de lo que acabo de decir sobre este problema de la diabetes? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad que bueno, yo particularmente trabajo más en el ámbito de la atención primaria y sí es un problema bastante frecuente. Y una de las cosas que limita lo que vos comentabas de los programas y la atención, no solamente es la demanda de pacientes que hay, sino que muchas veces los pacientes les cuesta acceder a algunos insumos como son, no tanto la medicación en comprimidos, ¿no es cierto?, sino lo que es la insulina. Si bien hay programas que se los dan y que hay registros, hay algunas cuestiones burocráticas que a veces frenan un poquito la accesibilidad y particularmente en el caso de los pacientes que utilizan insulina, el tema de las tiritas. Los aparatitos por ahí no es tan difícil conseguirlo, pero sobre todo cuando necesitan controles un poquito más frecuentes, aquellos pacientes diabéticos que requieren insulina ven un poco esto. Y además, desde el ámbito de la atención primaria, también lo que sucede en el tema concretamente de la educación es que a veces hay tanta gente para atender, claro, que uno tiene que hacer a veces en visitas fraccionadas ir explicando. Claro. Lo bueno que tiene la atención primaria es que como vemos al paciente y a su entorno bastante seguido, aprovechamos, claro, esos espacios. Claro, pero convengamos que el gran problema que planteas vos sigue siendo un problema puntualizado a nivel individual. O sea, que como que se le tira la responsabilidad al médico, en este caso vos, y que estás sobrecargada de trabajo y encima podés hacer prevención primaria, pero dentro del mismo esquema del paciente o la familia con el problema de la diabetes. Pero me parece advertir que no hay programa general de prevención antes de que el paciente llegue, antes que te llegue a vos en el consultorio. Me parece un poco por ahí, ¿no? Bueno, y concretamente con el tema de
de la educación en el paciente diabético. Contanos, Rosa, ¿de qué se trata la educación del paciente diabético? Hablando un poco de esto de que no hay programas de educación y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Yo que trato de instruirme a diario y leo en diferentes lugares, no hay programas a nivel mundial, es muy poco lo que existe. Y yo leyendo uno de estos doctores especialistas en diabetes, que es el doctor Elliot Joslin, desde 1914, él por algunas observaciones, él siempre se especializó en diabetes y por algunas observaciones, él vio la importancia de formar enfermeros, en aquel entonces solo enfermeros, para hacer la tarea esta de la educación. Que para mí como enfermera y que hoy estoy haciendo esto, es muy importante. Cada congreso que voy o cada charla que voy me muestran las estadísticas y me dicen que para el 2025 va a haber el doble de pacientes diabéticos, estamos hablando como de 350 millones a nivel mundial. Yo digo, a ver, si ya sabemos que va a haber el doble, ¿por qué no crear programas de promoción de la salud, prevención de la diabetes, que esto ocasionaría menos gasto sanitario? La educación es un proceso, ¿sí? Es un proceso activo, tiene que ser dinámico. ¿Y qué hace esto de educar al paciente? Le permite al paciente adquirir destrezas para autocuidarse. Entonces es muy importante, porque, por ejemplo, a ver, si le atribuimos solo al médico, que yo creo que un médico que tenga 20 pacientes diabéticos, 10 o 5, tiene que dedicarle demasiado tiempo para poder educarlo como corresponde. Y yo creo que solo no puede, porque el médico, sea generalista o solo especialista en diabetes, bueno, tiene que dedicarse a lo mejor a algunas otras cuestiones donde creo que sí o sí necesita a alguien paralelo, sea enfermero o otro profesional de la salud, que se capacite y que lo ayude de manera, o sea, que vayan al lado, juntos, porque yo creo que solo no puede. Es imposible. El paciente que se educa y que está bien educado, le permite tomar decisiones sobre su tratamiento. Claro, claro. Por eso para mí es muy importante. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales en lo que vos particularmente te referías, en qué vas a tratar de colaborar para que el paciente aprenda? ¿Qué es lo que tiene que aprender el paciente diabético para su cuidado? Nosotros cuando hablamos de diabetes decimos que la diabetes tiene pilares. Y que es como una mesa. Si yo a una mesa le corto una pata, es imposible que quede bien parada. En cuanto a los pilares de la diabetes está lo que es la alimentación, que después lo puede explicar mejor la doctora, qué es lo que tiene que hacer, la alimentación, la medicación que tiene que cumplir, ya sea medicación vía oral o el uso de insulinas, hacer actividad física y por sobre todas las cosas, otro es la educación, conseguir la educación. Porque a ver, yo les doy las pastillas, les doy la insulina, pero yo le digo al paciente hoy, yo me pongo hoy como médica. Y digo, bueno, usted tiene que usar ahora, ponerse 22 unidades de insulina de la que fuera a la noche. El paciente no tiene idea, una, de qué es la insulina, tiene que aprender, porque hay pacientes que llegan al consultorio y que no saben ni siquiera la insulina que se ponen. No pueden no saber. No saben cómo se la van a poner, que depende qué es lo que usen, porque ahora hay jeringas y agujas, como hay lapiceras, y todo eso lo tiene que aprender el paciente. El médico creo que no tiene el tiempo necesario, por más que quisiera hacer esto y que quisiera ser bueno, me parece que lleva demasiado tiempo, entonces yo creo que en un día ¿cuántos pacientes atendés? O sea, y después también una cosa que es importante es que el paciente entienda cuál es el objetivo de la educación. Las dos más importantes tienen, digamos, básicamente objetivos médicos. Uno es el control metabólico. O sea, lo que entendemos por control metabólico es mantener los valores del azúcar en sangre dentro del rango que se considera arbitrariamente por distintas sociedades como el apropiado, ¿sí? Que habitualmente tratamos de que el paciente maneje entre 100 y 130 de valor en su aparatito, si es que tiene aparatito y si no en los controles de sangre. La otra cosa que perseguimos es prevenir las complicaciones. Si no pudimos prevenir que un paciente desarrollara diabetes, por lo menos queremos prevenir que en el transcurso del tiempo la diabetes no le ocasione
daño en distintos órganos de su cuerpo, que hay algunos que son como más susceptibles a desarrollar problemas que otros. Y por otro lado, porque entendemos que si el paciente entiende que cambiando su actitud hacia su enfermedad puede tener una mejor calidad de vida, nos va a ayudar a nosotros como médicos porque nos va a dar mejor adherencia del paciente al tratamiento, es decir, nos va a hacer caso. Pero nos va a hacer caso no porque va y le va a decir, si no la doctora me va a matar, si no me va a retar, no voy, porque si no, como voy con este valor, chao, más vale no voy, no se lo traje, porque que a veces pasa eso. La idea es que el paciente entienda que el beneficio es para él. Nos hace renegar menos a nosotros, pero el beneficio final es para él y para su entorno familiar. Y además, no vivir su enfermedad como un castigo y ya tengo diabetes, bueno, listo, chao, estoy frito, es una condena. Hoy en día hay distintos tratamientos y con la educación y la comprensión de distintas actitudes que lamentablemente tenemos que modificar lo que venimos mamando de nuestra vida, que es el estilo de vida, que ya lo vamos a conversar. Pero si nosotros con la educación logramos modificar de a poquito el estilo de vida, va a ser mucho más fácil. Y estoy pensando sobre todo porque la importancia, vos hablabas del control metabólico y muy bien dijiste esto de tratar de digamos, el ejemplo o lo que uno pudiera graficar el control metabólico así bien sencillo, así bueno, tener los valores del azúcar en sangre lo más cercano a lo normal o lo deseable, digamos. Eso es como que nos está señalando que el resto del metabolismo del cuerpo más o menos está controlado, ¿no es cierto? Nosotros lo medimos por ahí por el valor de la glucemia. Y tener un control metabólico, como vos decías, un control de la diabetes desde los inicios tempranos del diagnóstico de la diabetes, eso es muy importante porque de alguna manera determina el futuro de ese paciente. Y esto lo digo a cuenta de lo que vos decís, que la colaboración del paciente en cuanto a su educación, que permita esto, que permita su buen control en los inicios de la enfermedad, le va a cambiar totalmente el pronóstico. Recién yo les preguntaba a ellas, cuando uno le diagnostican diabetes a un niño, ¿no? Uno, como vos decías recién, parece que ya a ese niño condenando, va a ser un niño que va a sufrir toda su vida por el diagnóstico que le acaban de hacer. Y uno tiene la impresión de que eso realmente no es así, pero que seguramente depende de muchas cosas, ¿no? Y probablemente de qué dependa esto. Una de las cosas más importantes de la actitud en el caso de los niños que tomen los padres al respecto. Pero yo te diría, Río, me parece a mí, tanto en el niño como en el adulto, y a esto íbamos con lo de la educación, el tomar conciencia. Como todo en la vida, cuando vos tomás conciencia de algo, te permite actuar al respecto. Entonces, cuando vos te educás y conoces, podés hacer los cambios necesarios. Depende de muchas cosas lo que vos contabas. Lamentablemente hay situaciones que podemos manejar, que no podemos manejar desde el ámbito médico, como son las distintas posibilidades económicas que tenga una familia, pero el ejercicio no es algo que el chico necesite ir a un club o el adulto necesite ir a hacer un deporte a tal lado. Empezando con actividad física como una caminata que es gratis, eso lo podemos hacer. El tema de la alimentación, como vamos a ver más adelante, enseñar a los padres algunas cuestiones en relación a la comida. Por supuesto que a veces, como todos sabemos, la limitación de lo que puedo comprar, de lo que no puedo comprar, pero ahí está el tema de la educación que me permite a mí saber con lo que yo tengo de plata, para decirlo claro, qué puedo cocinar, qué no puedo cocinar y qué cosas tengo que poder elegir o no poder elegir. Claro. Lo mismo con la medicación. Pero hoy en día la medicación para la diabetes sabemos que hay un programa nacional que la garantiza, debería estar accesible para la gran mayoría de la población. A nosotros, yo hago mucho hincapié en la educación porque estoy en esto. No, yo estoy en la Asociación de Diabéticos Unidos y nos han llegado papás con niños, por ejemplo, que van al colegio secundario y que no quieren decir que tienen diabetes. Porque eso implica tener que hacerse controles o a lo mejor... o tener que comer colaciones, que son las comidas que uno hace entre medio del desayuno y el almuerzo, y como no saben, entonces a lo mejor creen que lo que pueden llevar son barritas de cereal, y vos decís, para un adolescente comer una barrita de cereal, que a menos que sea una niña que quiere cuidarse, decís, no la llevo a la barrita de cereal. Pero si él sabe que dentro de los controles, que se puede hacer controles y que si le da bajo se puede comer el alfajor que más le guste... Claro.
sería diferente. Pero bueno, por eso yo siempre hago hincapié en la educación. Tiene que asistir a ciertos lugares donde, bueno, acá en San Francisco tenemos o la Asociación de Diabéticos o Hoy por Hoy, que hace desde el año pasado que estamos con Verónica Almada, que es la otra licenciada en enfermería, que estamos haciendo consultorio, llegarse y averiguar. Nosotros en la asociación tenemos la suerte de tener una nutricionista que ella medianamente te dice que vos podés comer otra cosa, que podés comer como colación en vez de una barrita de cereal, una Rhodesia o una tita o caramelos o un alfajor o una masa. Sí. Cuando, si a vos te diagnostican diabetes, vos decís, esto yo ya no lo puedo comer más. Lo sacaste de tu vida. ¿O no? De eso se trata justamente. Pero por eso, de esto se trata. El otro día me enteré de un compañero, por ejemplo, que tiene diabetes y que él no había asistido al médico por temor a que le dijeran que no podía más comer. Claro. O sea, a ver, le digo, no, hoy ya no. Así como ha progresado muchas cosas, o sea, antes vos a lo mejor te ponías la insulina con una jeringa y una aguja que qué sé yo, cuánto te iba a hacer de mal. Hoy hay lapiceras o hoy hay para hacerse los automonitoreos, lapiceras que son, el pinchazo es mínimo que vos sentís. Entonces, bueno, todo esto de la educación tiene que ver también con los avances tecnológicos, con la investigación que se hacen, y si uno llega a algún lugar de a poquito, porque es así, porque uno para progresar en la vida, ¿qué hace? Va aprendiendo de a poquito, uno no nace y aprende todo enseguida. Entonces, para mí es súper importante que se acerquen a estos lugares. Así sea, no sé si podés ir siempre a las reuniones, pero bueno, vos sabés que podés contar con alguien aunque tenés una dificultad y le preguntás a ver qué puedo hacer o cómo me puedo manejar. Seguro. Vamos a ir a un corte, que nos está pidiendo desde hace rato. Un corte y ya volvemos. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Más seguridad, más obras y servicios, más vivienda, más saludable. Podemos transformar San Francisco. El cambio ya comenzó. Damián Peta Bernarte, intendente. Lista A, 520. Córdoba, Podemos. ¿Me consiguió los papeles que le pedí? El tema de la garantía es que... Permiso. Soy Irma, la mamá. Mi hijo es un laburante. Doy fe. Yo lo conozco. Laburo con él. Yo era la maestra de Jorgito. Con la tarea me cumplía siempre, siempre. Yo lo veo pasar por la puerta del edificio todos los días a las 6 de la mañana. Yo lo conozco del club. Todos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso la ciudad te da la garantía y el préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Alquilar se puede. Si querés ir a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, ahora la garantía sos vos. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En junio no paramos de jugar y ganar con Telebingo. Esta semana salen sí o sí 210.000 pesos en efectivo y 3 bingos de oro que también pueden ser tuyos. Una BWA Maroca la Bolilla 45, otra BWA Maroca la Bolilla 41 y un Jeep Patriot a la Bolilla 40. Telebingo, comprá ya tu billete. Sábado 8 de agosto, en el gimnasio de Sociedad Esportiva Devoto. Sorteo de 500.000 pesos en efectivo. Correspondiente al pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Además, el show en vivo de El Toro Quevedo. Reserva tu entrada a 50 pesos, capacidad limitada. Participa del sorteo, pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Los buenos profesores enseñan. Los grandes profesores inspiran. Vení a la Universidad Blas Pascal. Nuestros profesores saben hacer, saben enseñar y están preparados para acompañarte. Sé lo mejor de vos. Universidad Blas Pascal. www.vp.edu.ar 0810 1223 3827.
Comedor La Estancia, cena y baile este y todos los sábados en ruta 158. Fiambres, parrilla, matambre, vacío, costilla, brochet de pollo, bondiola con salsa, bebida toda la noche, 210 pesos. Comedor La Estancia, reservas al 440917 o 1560 8734. Bueno, continuamos charlando sobre diabetes. Para los que recién nos sintonizan, no, estamos con la licenciada Rosa Cabrera y la doctora María Laura Trebay, hablando de fundamentalmente la educación del diabético. Te iba a preguntar, Rosa, ¿cuál es el campo de acción del educador en diabetes? Pero antes de eso te iba a preguntar, ¿se estudia en algún lado de educación en diabetes? ¿Vos cómo te formás? Bueno, yo estoy capacitándome, es así. Yo ingresé en esto o incurrí en esto de ser educadora de diabetes a través de unas charlas que trajeron los chicos de la Asociación de Diabéticos Unidos con gente del Hospital Privado de Córdoba. Sé que en Buenos Aires la Federación Argentina de Diabetes dicta cursos que duran 6 meses y son quincenales. Sé también que en la Universidad de La Plata hay, en Córdoba también. Y bueno, y en otros lados, por lo que estuve leyendo, no sé si hay mucho. Es lo que se hace hincapié, lo que se quiere, proyectos de formar educadores en diabetes que pueden ser profesionales del equipo de salud o no. Bien. Y para un caso concreto, un médico generalista, por ejemplo Laura, u otro médico o un especialista en diabetes, diagnostica la diabetes, le dice al paciente de qué se trata, le explica la medicación que tiene que tomar y le dice, mire, a usted le va a ayudar mucho si va al consultorio de la licenciada para que ella le enseñe o lo eduque en toda esta problemática de la diabetes porque yo no tengo tiempo. Bueno, y llega a tu consultorio. ¿Vos cómo abordás el problema? En general, cuando los pacientes llegan, le pregunto si sabe qué tipo de diabetes tiene, porque la mayoría de la gente, yo que trabajo en un servicio asistencial, que es el servicio de clínica quirúrgica del hospital, cuando llegan los pacientes, por ahí vos le preguntás, a ver, a lo mejor viene por otra patología y te dicen que son diabéticos, porque nosotros lo preguntamos como norma de servicio, y te dicen que son diabéticos, le preguntamos qué tipo de diabetes tiene, que en general como son adultos y la han... Vos lo podés intuir, pero... Bueno. Sabemos. Pero a veces hay gente que no sabe decirte qué tipo de diabetes tiene o te dice que la diabetes que tiene es emocional. Es muy común eso, que te digan eso. El doctor me dijo que la diabetes es emocional. No sé si fue a lo mejor para que el paciente entendiera y fuera más claro o qué. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer un poco de educación que la diabetes emocional no existe. Sí le decimos que las emociones pueden alterar el valor de la glucemia. Y bueno, y después yo lo que empiezo a hacer educación con ese tipo de pacientes. Cuando llegan a mi consultorio le pregunto cuáles son las dudas que tiene. Porque por ahí llegan porque, a ver, le diagnostican la diabetes y le dan el aparatito para controlarse. O la insulina para colocarse. ¿Tá? Cuando ya a lo mejor la medicación bioral que le dieron no le hacía el efecto. Que yo, por ejemplo, tuve una señora el miércoles pasado donde ella hace 4 años que tiene diabetes, que abandonó todo el tratamiento y que hoy vuelve. Entonces yo le decía, a ver, si uno no cumple con todo esto que hablábamos, que son los pilares, ¿tá? Es imposible que vos puedas manejar un buen control de tus glucemias, porque es así. Entonces yo le enseñaba un poco cómo es el manejo. Hablamos con ella más que todo de la actividad física y la alimentación. Pero a veces vos tenés que enseñarle a manejar los aparatitos para hacerse los controles, ¿sí? Que, a ver, hay muchos avances tecnológicos, hay aparatitos que requieren solo una mínima gota de sangre. Los que nosotros tenemos en el programa de Córdoba Diabetes, que es el Procordia, necesita uno que tenga ese aparato, saber que ese aparato debe limpiarse y tiene que saber cómo, porque es diferente al resto de los pacientes que tienen obra social, porque pueden conseguir otro aparatito que es súper fácil de manejar y eso solo vas a tener que ver que le vas a tener que cambiar la pila. Pero estos que tenemos en el Procordia sí o sí requieren de que el paciente sepa que se tienen que limpiar y hay que enseñarles, porque cuando la gotita pasó para abajo y tapa el láser, no anda, no funciona, está roto, te dicen. A mí en el hospital me llaman la arregladora de aparatos.
Sí, porque cada aparato que no anda me mandan y yo lo hago funcionar, pero ¿por qué? Porque sé que ese aparatito se limpia, entonces, que estamos tratando de la gente que lo entrega, que se capacite. Por eso, también es importante que uno sepa a quién le enseña, en el caso de tener que hacer esto que explica Rosa, que es el automonitoreo, a quién se lo explicamos. Claro. Porque a veces tenemos gente que tiene una escolaridad que le permite comprender, digamos, cómo funciona, pero a veces, por más que hayan ido a la escuela y todo, nos tocan viejitos que a lo mejor no ven bien, o que el aparatito es medio sofisticado y no saben cómo utilizarlo, que medio se embatatan cuando tienen que usarlo, entonces a lo mejor hay que ver quién tienen de referente que los pueda ayudar. Entonces a lo mejor puede ser el hijo, el vecino, la nuera, y otras veces, sobre todo en algunas situaciones como pueden ser las hipoglicemias, que es cuando baja mucho, capacitar a un familiar para saber cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer. Y también, después, si querés, charlamos un poquito del automonitoreo, qué importancia tiene. Sí, eso, aprovechemos el momento. ¿Qué es concretamente el automonitoreo? El automonitoreo es, digamos, se puede hacer en forma de extracciones de sangre, que es lo que tratamos de no hacer tan seguido, y habitualmente lo que hacemos es hacerlo cada 3-4 meses en los pacientes diabéticos que están más o menos controlados. Si el paciente tiene alguna complicación o su medicación o se la cambió o algo, lo hacemos más seguido. Y se puede hacer también con el aparatito, como contaba recién Rosa, donde el paciente tiene que aprender a manejarlo, y lo hacemos. Siempre lo utilizamos en pacientes diabéticos que requieren el uso de insulina. Claro. En las embarazadas que están con diabetes, ya sea que sean diabéticas previas o que desarrollan diabetes durante el embarazo, que se conoce como diabetes gestacional, también hay que hacerlo. Y generalmente lo ideal sería poder usarlo en los pacientes diabéticos de tipo 2, es decir, en los diabéticos que no utilizan insulina todavía, que utilizan medicación, como para tener un registro. La frecuencia con lo que lo hacemos depende del tipo de paciente. No es lo mismo un paciente que necesita insulina en forma diaria y a lo mejor necesita mezclas de insulinas y demás, donde los requerimientos del pinchacito van a ser más seguidos, que en un paciente que a lo mejor tiene un diagnóstico reciente o hace un tiempito o que está controlado y que con que se monitoree una vez por semana o 2 o 3 veces en la semana va a andar. El tema del automonitoreo, que es muy importante, también es cuando cambiamos la medicación o cuando intensificamos el tratamiento. Claro. Si era un paciente que no venía respondiendo bien y que le cambiamos la medicación, se la subimos, o al revés, un paciente que le pusimos medicación y hizo hipoglicemia, es decir, le bajó mucho el azúcar. Entonces tenemos que regular la dosis, a lo mejor ahí también tenemos que hacer algunos ajustes y necesitamos monitorear un poquito más. Hay pacientes que hacen el aumento del azúcar después de almorzar, por ejemplo. Entonces tenemos que controlarlo a lo mejor durante 2 o 3 días en forma más seguida, a la mañana, antes de almorzar, después de almorzar, antes de cenar, después de cenar. Entonces, pero no se hace todos los días así. Lo hacemos durante 2 o 3 días mientras hacemos el cambio de esquema, por ejemplo. Claro. Y la otra cosa que es importante es cuando el paciente tiene lo que nosotros le decimos intercurrencia. La intercurrencia, para que la gente lo entienda, es situaciones que se presentan de forma por ahí medio imprevista y que habitualmente suelen ser infecciones. Pero otras veces son traumatismos, otras veces son lamentablemente situaciones emocionales que a veces disparan que la gente haga esto, o el consumo de otros medicamentos como son los antiinflamatorios, los corticoides, o una cirugía. Esto es importante, si me permitís, Rigo, que lo tengamos en cuenta, porque seguro, el paciente que tiene para monitorearse y no le presta atención o no entiende a lo mejor cuál es la importancia, a lo mejor se va a hacer una intervención menor, sacarse un lunar, hacerse una infiltración en la rodilla, en el hombro. Por supuesto, en la cirugía, el médico cuando lo opera tiene un registro más, pero en intervenciones menores a lo mejor, y si el paciente no avisa que tiene un valor alto, y probablemente ese paciente venga manejando valores altos y uno va a la casa o después en el consultorio cuando hace la intervención, el paciente hace como alguna pequeña complicación, no nos sabíamos que estaba con valores altos. ¿Por qué? Porque ese paciente venía manejando valores altos y él los toleraba, es decir, a lo mejor estaba con 250 y él no estaba, como conocemos a lo mejor la complicación, con una sed bárbara, desorientado, eso lo hace cuando está en valores altos, pero no nos lo dice. Y entonces la pequeña intervención que hicimos puede generar una cuestión
más Lo grave. que pasa es que el paciente con valores altos es como que parece que no le pasa nada. Pero no le te pasa dicen nada eso. porque creo que no aprende. Yo cuando van, por ejemplo, hago hincapié en que el uso de las tiritas, por más que se reniega para obtenerlas, gastar una tirita a veces no está de más. Entonces yo digo, ustedes tienen que aprender a conocerse. ¿Sí? Desde el momento en que a vos te diagnostican la diabetes tenés que aprender a conocerte. Porque si vos habitualmente, por ejemplo, qué sé yo, no sé, a la hora de la siesta, vos estás siempre bien y te acostás a dormir la siesta y hoy tenés demasiado sueño y no te levantaste, eso te tiene que llamar la atención. ¿Qué haces? Usás una tirita. Veremos después, cuando se te acaben, de dónde conseguimos. Pero la usás. Entonces vos ahí vas a aprender a ver que te dio más sueño y te haces un control. Y vas a ver si a lo mejor está baja la glucemia y por eso dormís y dormís y dormís. Es decir, si yo habitualmente duermo la siesta media hora y estoy perfecto, ¿por qué hoy no quiero levantarme de la cama? Me duele la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza si a mí nunca a esta hora me duele la cabeza? Entonces yo les enseño a conocerse y que usen la tirita. Y una cosa que es importante es que conocerse no significa, digo esto porque por ahí se puede interpretar que, no, pero como los pacientes hipertensos, no, pero yo siempre tengo 16-10. Bueno, yo siempre tengo 200, pero no está bien tener 200 todos los días, no es recomendable, digamos, tener 200 todos los días. Entonces eso también es importante que lo sepan porque a lo mejor el paciente, no, yo no te dije nada porque siempre tengo valor. No, yo menos de eso nunca pude tener. No lo pudiste tener porque a lo mejor no hiciste lo que tenías que hacer para no tenerlo. La habitualidad no indica que está bien. Exacto. Tampoco el otro extremo de que porque me mareé 2 minutos me voy a pinchar cada 5 minutos. No, bueno, tampoco eso. Claro, el paciente conocerse en el sentido que explicaba Rosa recién. es difícil la que le toca al paciente porque tiene que reconocer tanto los signos o los probables síntomas de que se le está subiendo mucho el azúcar, pero también debe empezar a aprender a reconocer los síntomas o los signos que lo alertan de que se le está bajando mucho el azúcar. Y otra cosa que les enseño es que en su cartera, salgan donde salgan, tienen que llevar caramelos o sobrecitos de azúcar, porque si vos aprendiste a conocer los síntomas, vos decís, a ver, si no te mediste y saliste, qué sé yo, no sé, en bicicleta y vas a hacer unas compras al centro y vos sabés que ciertos síntomas son de una hipoglucemia, te comes el caramelo, te comes uno, te comes dos y bueno, después ves hasta dónde llegas. Es evitar tener complicaciones o tener caídas, entonces es como que tienen que llevar. Y lo mismo que tener en la heladera o un jugo Bagio o una Coca-Cola. Le digo, si ustedes tienen nietos, cómprenle en Coca hasta que se cansen y que la tomen, el jugo Bagio, pero No tanto. no, porque en el caso de que yo tengo que tener eso ahí en la heladera, ese es para mí. Si vos querés, yo te compro un jugo Bagio grande, te lo tomás. Pero este es mío. Tiene que estar ahí por si a mí me pasa algo. Claro. ¿Tá? Que alguien sepa usarlo. Cuando uno educa... Discúlpame. No, tiene que ver esto, no. El inicio de la pregunta, ¿no? Cómo vos abordás el paciente diabético y tiene que ver con lo que estás diciendo, porque el abordaje desde tu punto, o sea, de tu trabajo, no es únicamente el paciente, sino es la familia entera la que tiene que estar acompañando a ese paciente diabético. Y como ejemplo vale lo que acabas de decir. Es que son muchos, más allá, en particular por ahí es el paciente y la familia, que es el que lo tiene que acompañar. Pero hay mucha más gente que tiene que estar capacitada. Yo hoy puedo hablar de diabetes porque, bueno, porque entiendo un poco más, porque asistí a charlas, porque fui a congresos, pero yo quisiera saber si muchas de mis colegas saben todo lo respectivo a diabetes en los diferentes servicios o en los diferentes lugares. Yo creo que no. Uno cuando hace la profesión le enseñan lo básico de cada patología, pero hoy es importante. Es importante en la diabetes, yo porque estoy en diabetes, a lo mejor es importante en la hipertensión y es importante en cualquier patología saber ciertas cosas. Que bueno, a lo mejor a mí me gusta diabetes, a otras de mis compañeras le gustará sobre infecciones, a otras le gustará sobre hipertensión, pero uno tiene que saber. En los diferentes lugares de trabajo tienen que tratar de entender esto, porque hay gente que se entera. Si vos pones que tenés diabetes en el currículum, no te toman. Y si ingresaste no diciendo y te pasa algo y en algún certificado vuelve, te despiden. Claro. Y eso no está bien. Obviamente.
Sí, eso es un problema general en todas las enfermedades. A mí me pasa mucho porque como soy cardiólogo, pareciera que el paciente cardiópata pareciera que está inhabilitado de por vida y no los van a tomar en ningún lugar, ¿no? Cuando se trata de que todo enfermo tenga su lugar de trabajo como cualquier otro y que se controle y nada más. Acá tengo una pregunta desde hace rato, pero que viene a cuenta también de lo que estamos hablando. La pregunta concreta es, hola, ¿la diabetes puede causarle mucho dolor de piernas? Que no podés estar parada del dolor. Justamente eso quería que nos hablen entre las dos, que tiene que ver con el cuidado en el paciente diabético, fundamentalmente del cuidado de las lesiones que por ser diabético es muy propenso a tener, sobre todo en los miembros inferiores, ¿no? ¿Qué nos pueden contar de esto? Puntualmente en relación a lo que pregunta ahí el oyente, sí, puede tener dos causas ese dolor, dos grandes causas, digamos, que puede ser vascular, quiere decir que se tapen los cañitos que nos llevan sangre de ida o de vuelta del corazón a las piernas. En general, a veces cuando hay cuestiones vasculares, es decir, que se tapan esos cañitos porque hay mucho azúcar dando vuelta, yo lo explico gráficamente como vos me habías pedido, hay mucho azúcar dando vuelta en sangre y el exceso de azúcar cuando la diabetes no está controlada tiene la mala costumbre de pegarse, como el sarro en las cañerías, se pega en las paredes de las arterias. Entonces eso provoca con el paso del tiempo, más si esta persona además de tener diabetes tiene otros problemitas asociados que son comunes, como el colesterol alto y peor todavía si fuma, hipertensión, puede tener dificultad, digamos, como que la manguerita no lleva sangre adecuadamente y eso puede dar síntomas que lo puede hacer generalmente cuando camina determinada cantidad de metros y demás. Otra cosa que puede pasar es que la complicación no esté digamos, en la parte arterial o en la endovascular, sino en los nervios periféricos. Así como el exceso de azúcar se puede pegar en la pared de las arterias, se puede pegar en la pared de los nervios y a veces provoca un dolor que tiene determinadas características que son generalmente de la rodilla para abajo, que puede dar como hormigueos, que puede dar un dolor que es como un fogonazo. Ese tipo de dolor, si bien tiene un tratamiento farmacológico, el principal tratamiento es que yo tenga los valores más aceptables posibles para que no se me siga pegoteando la pared, o sea, no se siga produciendo el daño que da, digamos, el exceso de azúcar sobre la pared del nervio. Rosa, y como bien explica acá Laura, si ese paciente, por ser diabético y tiene tanta facilidad para hacer problemas de las arterias que le llevan la sangre a los miembros inferiores y tiene problemas también en los nervios, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener este paciente para que eso no pase a mayores? Y al tener afectado esto, lo que el paciente pierde es la sensibilidad. Entonces, al perder la sensibilidad, uno, si va a la playa, por ejemplo, puede caminar descalzo y quemarse y no darse cuenta. O podés tener una piedrita en el zapato y ponerte el zapato y caminar así, que te lesione el pie y vos no darte cuenta. Entonces, lo que nosotros enseñamos o pedimos es, por ejemplo, que se usen medias claras, blancas o beige, claras, y el paciente que a veces le cuesta un poco observarse los pies puede usar un espejo o el sacarse las medias. Si vos sabés que son blancas o son beige, no tienen por qué estar manchadas. Cuando uno tiene una lesión, si se las saca y las mira y tiene alguna mancha de alguna secreción, decís, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Está? Es importante el color de la media, ¿no? Claro, a ver, yo no digo si uno sale esta noche y se tiene que poner un traje, no se va a poner con medias blancas, se lo va a poner con medias oscuras, pero bueno, es ocasional. En la mayoría, el usar zapatos cómodos. En general, pacientes que tienen diabetes y que van a comprarse zapatos, lo que se aconseja es que vayan por la tarde a comprárselo. Y además que lo toquen por dentro del calzado, para ver si no tienen tener costuras, por ejemplo. Y la otra es, que a veces se escucha, pedirle al médico. Yo no digo que cada vez que vaya al consultorio le pida al médico que le revise el pie, pero sí, cada 2 por 3, que le pida al médico que le revise los pies. No debería pedírselo, pero bueno. No debería pedírselo, bueno, pero a veces, verlo a 3-4 meses los pies. Pasa en todo esto de que, a ver, ustedes que son médicos y yo que también lo veo por ahí que uno va, son tantas las cosas que uno tiene, no es que los defienda, pero son tantas las cosas que uno tiene que a veces sí, hago esto, y algo se le pasa. Entonces, que yo le haga recordar al médico
tampoco está mal. Ahora, si yo se lo hago recordar y el médico me dice, no, otro día, bueno, ahí será, vemos qué hacemos con el médico. Y después, una cosita que por ahí puede ser útil, sobre todo lo digo en función de la gente que es más viejita, que tiene mucho la costumbre de pedir al pedicuro que le arregle los pies. Tener mucho cuidado con eso, porque a veces se puede lastimar cuando se cortan las uñas, explicar cómo hay que cortar las uñas, que hay que tratar de cortarlas en forma como cuadradita, no meterse en el bordecito del pie, verificar que no haya lastimaduras entre los dedos, a veces los pequeños honguitos que se nos pueden producir a todos, y más cuando tenés ya unos cuantos añitos que por ahí el piecito se te chingueó un poco, tener un dedito arriba del otro. Entonces eso también es importante corregirlo, los callitos que puedan haber. Y ojo, porque a veces la gente se entusiasma con los callos, limándoselo y se los lastima. Y si tiene este problema que cuenta Rosa, por ahí no. Entonces cuido el pie. A veces le pedimos al nietito o le decimos a la hija, mira, te muestro, son 2 minutos a veces, que es lo que te decía cuando charlábamos aparte. A lo mejor en una visita hablamos de la dieta, en otra visita hablamos de ejercicio, en otra viene con el nieto y dice, mira, te muestro los pies, fíjate que no le pase esto, y le mostrás en los deditos. Entonces lo vamos ayudando. Bueno, el próximo bloque, porque hace rato que nos están pidiendo que vayamos a un corte, en el próximo bloque vamos a hablar un poco de alimentación y un poco también de ejercicio. Un segundo, volvemos. Gracias. La tragedia. Toda la información del ámbito político, educativo, social, deportivo y otros aspectos aquí en Entre Nosotros, segunda edición de lunes a viernes a las 20. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Creemos en el crecimiento, en el surgimiento de nuevas posibilidades. Creemos que nada termina hasta que uno lo decide y que todo lo que soñamos es posible tomando buenas decisiones. Creemos en la evolución de la familia, en el logro de los sueños y el cumplimiento de objetivos. Creemos en vos. Asociación Mutual Árabe. Más de 20 años potenciando tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco. Teléfono 425-444. Hoy San Francisco se ha convertido en un polo productivo, gracias a un trabajo conjunto y permanente entre las empresas y nuestro gobierno. Y es por esto que vamos a seguir invirtiendo en nuestro parque industrial, que es modelo y único en nuestra provincia, el cual genera cada vez más puestos de trabajo y dinamiza la economía regional. Acá tenemos todas las posibilidades para invertir, para crecer, para producir y progresar, mediante un crecimiento productivo y ordenado, que día a día mejora la calidad de vida de todos los vecinos. Sigamos construyendo juntos, sigamos bien. En San Francisco, votá Ignacio García Aresca, intendente. Lista A540. Sábado 27, llega el show en vivo a Bomberos San Francisco. Jorge el Toro Quevedo, haciendo en la noche un tributo a Nino Bravo. Anticipadas en Maxi Kiosco El Búnker, Disquería El Milenio, Kiosco El Búnker. Además, en Boletería de Bomberos, sábado 27 de 18 a 21 horas. Curioto Fotografía, el mejor regalo para papá. Cámaras digitales, celulares, tablet. Lleva todo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas Argencard, Cabal, Diners, Mastercard, tarjeta naranja, Visa. Con Curioto Fotografía es hora de sonreír. 25 de mayo 2035 y búscanos en Facebook. Re, mi, fa, sol, la, si. Sí, marca el casillero en blanco al lado de la foto de Juan Schiaretti. Vuelve Juan y vuelve con Martín para llevar a Córdoba más alto. Comienza el mes de junio, seguramente un mes con mucha actividad en el ámbito político. Si es información, va a pasar por aquí, por Entre Nosotros, a las 12:30 en la primera edición. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Nuevas tendencias. Kevingston. La misma pasión.
Kevingston, nueva temporada. Kevingston, 25 de mayo 1984, San Francisco. Como están ustedes, seguimos en el último bloque de Aquí y Ahora Salud. Estamos hablando sobre educación en diabetes y en el bloque anterior habíamos comentado que íbamos a charlar, aunque sea unos pocos minutitos, de la alimentación y el ejercicio físico. ¿Qué importancia tiene la alimentación en el paciente diabético? Yo como educadora, la importancia la va a decir la doctora, yo como educadora lo que hago es a los pacientes que se acercan y que tienen mucho temor en que se les prohíba la comida, es decirle que se puede comer de todo, simplemente que tienen que aprender a cómo comerlo. Y a cómo saber distribuir todo lo que comen. Porque hay gente que dice, bueno, yo no como más dulces, pero la glucemia, los valores de glucemia se alteran y no tiene que ver solo con los dulces, sino con los hidratos de carbono que se encuentran en diferentes alimentos. Entonces, y que son necesarios, no es que me los tengo que sacar y no los tengo que comer más. O sea, todos los nutrientes que tienen los alimentos son todos necesarios. Entonces, todos tienen que estar incorporados en la dieta. ¿Qué tienen que hacer? Saber cómo distribuirlos. Lo bueno sería poder tener acceso a una nutricionista, que no es fácil, algunos son costosos, es así, pero bueno, también está bueno acercarse a la asociación porque tenemos nutricionistas que están con nosotros y lo poco que pueden hacer, lo hacen y lo hacen de forma gratuita, así que... Claro, porque imagino aparte que no hay una dieta para el diabético, hay una dieta para una persona que es diabética. Exacto. Siempre, en general, así como cada persona es un individuo único, los pacientes con diabetes o con hipertensión o con lo que fuera es lo mismo, no se los puede tratar a todos iguales. Doctora. A veces el problema que tenemos con la diabetes es que en los libros es todo muy lindo, como siempre, ¿no? De cuántas proteínas, cuántas grasas, qué sé yo. Me parece que no es el objetivo de la charla hablar sobre proteínas y demás. Simplemente dejar en claro algunos conceptos me parecen más básicos y generales. Lo que decía Rosa de que es personalizado. Yo no le puedo dar, le puedo sugerir la misma dieta a un paciente diabético de 80 años, a uno de 50 que trabaja en turnos rotativos, que a un chico de 30, que a uno que es deportista que tiene una diabetes a los 20 años. Entonces, y tampoco puedo sugerir lo mismo a una persona que pesa 120 kilos que a una persona que por su diabetes quedó pesando 50. Entonces, eso hay que adaptarlo. Pero como norma general, digamos, lo que tendríamos que tratar de hacer es entender que tenemos que evitar lo que yo le digo la comida bolquete. Es decir, el que no desayuna se va a trabajar, llega a su casa, come al mediodía un montón, se va a la tarde, come a la noche cuando cena, que lo hacemos muchas veces por los horarios, por el trabajo, por los chicos, por la escuela. Bueno, el diabético sí tiene que aprender a hacer sus desayunos, su merienda, su almuerzo, su cena y, si es posible, hacer las colaciones, es decir, aquellos pequeños alimentos que hacemos entre el desayuno y el almuerzo y entre el almuerzo y entre la merienda y la cena. Entonces, tratar de que el consumo de, yo lo voy a decir en criollo, todo lo que es harinas, ya sea arroz, polenta, fideo, pizza, pancho, tratar de disminuirlo. Y si podemos, o sea, no quiere decir, como decía Rosa, que no te puedas comer un alfajor, que no puedas comer pan, que no puedas comer un grisín. El tema es que no te desayunes todos los días con 3 bizcochitos de chicharrón. ¿Sí? ¿Podemos tomar alcohol? Sí, podemos tomar alcohol, pero no tendríamos que estar tomando todos los días alcohol. El alcohol tiene una serie de calorías que nosotros le decimos vacías porque no nos aportan nutrientes y que sí nos aportan más. ¿Qué podemos hacer? Tratar de comer un poco más de verdura, un poco más de fruta, tratar de comer un poco más de fibras. A eso le decimos, por ejemplo, si tienen que comer harinas, tratar de elegir lo que sea, que tengan cereales, que tenga salvado, como para no hacer tanto, porque esto tiene una explicación que es que si yo me como un bollito de pan común, probablemente me dispare el azúcar cuando lo termine de comer a un nivel más alto que si como un bollito que está hecho con salvado, con harina integral, que probablemente por la absorción que tiene, que es más lenta,
el pico no sea tan alto. Tratar de que si comemos lácteos, en lo posible sean descremados. El uso de la sal, no es que hay que comer sin sal. Esto, como decíamos antes, es personalizado. Si vos sos un hipertenso severo, o sea, tenés una tensión muy alta, tenés otras cuestiones, sí, a lo mejor vamos a tener que restringir más. Pero si no, el diabético, tratar de restringir un poquito, ¿no? Que te sirven la comida, antes de probarla, ya le echaste sal. Lo mismo todo lo que es fiambre, embutido, lo que es comida chatarra, chisito, palitos. No es que no puedas comer, pero no lo podemos hacer todos los días o con una frecuencia muy alta, ¿no? El tema de las grasas, lo ideal es tratar de comer más a la plancha, más a la parrilla, más si te haces un asado no hay problema, pero sacarle la piel al pollo, tratar de las achuras evitarlas. Si vas a comer carne, lo gordito hay que tratar de sacarlo. Si podemos de vez en cuando, dentro de las posibilidades económicas que cada uno tenga, consumir un poco más de pescado y no tanta carne. Yo creo que hoy en día el kilo de pescado y la carne está más o menos parecido. Pero bueno, no tenemos la cultura del pescado nosotros. Sí, y otra cosa, habríamos charlado un poco también se está perdiendo aquello de cocinar, ¿no? Entonces se hace más difícil porque la comida generalmente que no hace falta cocerla, no es una comida ideal, los alimentos no son alimentos de primera mano y naturales y aportan una cantidad de calorías que no son las ideales, ¿no? Sí, y una de las cosas que charlábamos ahí fuera de cámara era esto de que vos decías de cocinar. Es más fácil venir y tirar la hamburguesa, ¿viste? Sí. A mí también por los tiempos, ¿no? Por los tiempos, pero también a veces no sabemos algunas cosas, o sea, hay que ponerle, como dicen los chicos, un poco de onda. Es decir, si yo, por mí dicen, no, porque tengo que cocinar para todos, bueno, pero si en la verdulería tenés 2 kilos de zapallito, 25 pesos, a lo mejor podés hacer una tarta, sí, está bien, tiene menos onda comerse una tarta que comerse una milanesa de pollo con papas fritas, pero bueno, a lo mejor esto que hablábamos, a empezar, si me comí la milanesa al mediodía, bueno, está bien, pero a la noche voy a tener que hacer, compensar y comer un poco más de verdura, un poco más de fruta. Que esto quiero aprovechar porque la gente a veces lo que hace es, no, esta noche me tomo un té solo. No, tampoco el extremo. Y mucho menos si nos aplicamos insulina, porque entonces no comemos, nos aplicamos la insulina y de noche nos despertamos. Hipoglucemia. Y con hipoglucemia. Entonces eso no. Bueno, vamos a charlar un poquito antes que se nos vaya el tiempo, ya nos van a echar, un poco de la actividad física. Cuán importante es la actividad física y qué cuidados hay que tener con la actividad física, particularmente por ser diabético. La actividad física es súper importante, porque también ayuda a bajar, pero también hay que tener uno de los cuidados importantes que, si bien es una actividad que ayuda a que las glucemias disminuyan, uno tiene que saber que con cierto valor no puede hacer actividad física. Por eso, entre lo de la educación, el automonitoreo es algo súper importante, porque si yo tengo un valor arriba de 250, no puedo salir a hacer actividad física. ¿Está? O sea, vos decís, ¿cómo? Si me estás diciendo que la actividad física disminuye, ¿cómo no voy a salir con 250? Lo que pasa es que los músculos, ¿qué hacen? Necesitan el azúcar, pero empiezan a quemar energía y a sacar cuerpos cetónicos que hacen que se produzca o se libere esto y que se produzca otra situación en mi cuerpo y que no me beneficie, sino que me complique y me lleve a hacer una complicación, que es la cetoacidosis, así que lo puede llegar a explicar mejor la doctora. Sí, no, igualmente me parece que el objetivo sería un poco explicar que el ejercicio nos beneficia desde lo metabólico, es decir, para mantener estos valores que habíamos comentado que serían los más deseables, y que la idea del ejercicio es que sea progresivo, si podemos en frecuencia, si podemos en intensidad, mejor. Lo ideal, por lo menos, es, si no podemos hacer, aunque sea salir a caminar, lo ideal es por lo menos hacer 3 veces por semana, media horita. No es ir a conversar y mirar vidriera, es caminar ligerito. Ahí volvemos a lo personalizado. Si yo tengo una amputación, si yo tengo una artrosis severa en la rodilla, si me duele mucho la cintura, si estoy obeso, no me voy a... Bueno, puedo hacer otras cosas, puedo hacer gimnasia en el agua, puedo ir a pilates, puedo hacer yo, pero la idea es moverse. Es decir, el ejercicio, el diabético debería interpretarlo como la otra pastillita. Es decir, tiene que tomarlo como una parte muy importante del tratamiento y además
no sirve de nada que yo me vaya de acá de Voto caminando y después no hago nada por 3 meses, porque el beneficio del ejercicio no es acumulativo, es el que yo hago todos los días. Claro, la periodicidad es y si tengo alguna patología, porque qué sé yo, tuve un infarto, tengo un bypass, tengo una prótesis o lo que sea, lo puedo conversar con mi médico para ver cuál es el ejercicio que podría resultar más adecuado. Pero siempre que se pueda, el ejercicio es recomendable. Me quedó una preguntita, ¿cómo se llevan la diabetes y el tabaco? Mal. El tabaco se lleva mal con todos. El pero bueno. Que es el hábito de fumar, ¿no? Sí, nosotros vemos mucho la complicación que hay entre la gente que fuma y aunque dicen, no, yo fumo 2 cigarrillos al día, lo ideal es dejar el cigarrillo porque está muy relacionada con las complicaciones de lo que hablábamos antes, que son las tuberías. Todo lo que es lo vascular lo complica más. Entonces, yo sé que la gente dice, yo dejo fumar y engordo, pero bueno, como yo le digo a mis pacientes, yo prefiero que engordes y después te estoy encima para que bajes de peso, pero el cigarrillo y la diabetes son una muy mala asociación. Bueno, como siempre digo, porque es la realidad, ¿no? En cada una de las patologías que vamos hablando en este programa, siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? En el cambio de hábito y lo importante de la alimentación y el ejercicio, como que es el denominador común para todas las enfermedades, ¿no? Como que podemos hacer mucho por nosotros solamente con tener una actividad física regular, no un deporte quizás, pero sí una actividad física regular y fijándonos mucho en lo que comemos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, les quiero agradecer muy mucho haber estado acá. Yo particularmente he aprendido un montón, espero que ustedes también lo hayan hecho, así que los esperamos la semana que viene. Vamos a tener como invitado, vamos a hablar de cardiología con alguien que ha sido un profesor mío y una persona que yo quiero mucho y admiro mucho, que es el doctor Alberto Sanpaolesi. Así que bueno, los espero el jueves que viene. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias a ustedes.